Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta conmemoración del 38º aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada. En este momento, como en el marco de la conmemoración, queremos desde la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar hablar de un proyecto que tiene que ver con la líneas, con el eje programático 6 del proyecto rectoral, que es proyección social, y que se vincula justamente también con la línea de acción número 4, la universidad y su relación con el entorno nacional e internacional. Y para dar paso a este conversatorio, nos acompañan tres profesores de nuestra universidad: la profesora Ana Milena Molina, la profesora Sulamit Rodríguez y el profesor Alexander Rojas. La profesora Ana Milena Molina es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Adelanta estudios de doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante, España, y es docente e investigadora del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Sus, sus temas de interés son los asuntos socioambientales, y es miembro del grupo PIREO, Grupo de Investigación Procesos de Integración, Regionalización y Estructuras Organizacionales. Igualmente, ha sido autora en distintas publicaciones a nivel nacional e internacional. Junto con ella nos acompaña la coinvestigadora de este proyecto que ya voy a mencionar, la profesora Sulamit Rodríguez, quien es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magistra en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y es docente de planta de la Universidad Militar Nueva Granada. También hace parte del grupo de investigación PIRED, además de ser la líder del semillero de investigación de dicho grupo en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de esta facultad nuestra. E igualmente cuenta con experiencia como autora en distintas publicaciones a nivel nacional e internacional. Está con nosotros Alexander Rojas, quien es profesional en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y administrador público con una amplia experiencia en dirección y ejecución de proyectos sociales. El profesor Alexander está vinculado al proyecto de investigación que tiene un nombre largo y lo voy a leer para no equivocarme. Dice: el proyecto de investigación se titula Evaluación de los impactos socioculturales y ambientales de la estrategia de turismo sostenible planteada por la comunidad del resguardo Ticoya desde la gobernanza ambiental, para dar cumplimiento a lo suscrito en la Convención Ramsar, a partir de la formación colaborativa y la formalización desarrollada en el año 2019 en el municipio de Puerto Nariño del departamento del Amazonas. Estamos en este marco de conmemoración de la Universidad Nueva Granada. eh, Nosotros desde la Vicerrectoría de Investigaciones confiamos en que la proyección social de la universidad esté expandida a lo largo del territorio colombiano, y por eso mismo hemos desde la Vicerrectoría de Investigaciones adelantado este conversatorio con la profesora Ana Milena, investigadora principal, para que nos hable de este proyecto. ¿Por qué este proyecto? Porque la gobernanza ambiental, como lo vimos esta mañana, pues está vinculada a una gobernanza multinivel. Lo habíamos hablado en la mañana con el profesor Jaime López de Mesa, de que la gobernanza también termina implicando lo local, ¿sí? Y este es un caso de estudio en el que esto sucede. Así que, pues, profesora Ana Milena, profesora Sulamid, profesor Alexander, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por unirse a la conmemoración del 38º aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada, y por compartir también sus experiencias investigativas. Así que, profe Ana Milena, pues empecemos. Además de hacerle extenso el agradecimiento, pues quisiera que usted nos contara un poco del proyecto y cómo abordan desde el proyecto eh,
el tema de la gobernanza y la gobernabilidad, que fue una de las discusiones que tuvimos esta mañana con el profesor López de Mesa. Buenas tardes, profe Ana Milena. Buenas tardes. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. También reiteramos nosotros en nombre del equipo de investigadores de este proyecto, este espacio cumpleaños y desde la Vicerrectoría de Investigación con comunidades indígenas que se viene desarrollando desde el 2016. Sí, caso concreto, la comunidad indígena que integra el resguardo Ticoya, ubicada en el departamento del Amazonas, en el trapecio amazónico específicamente, y que pues ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante porque se ha podido articular no solamente una investigación teórica, ¿sí?, desde esa perspectiva de qué es la gobernanza, en donde parte la pregunta a qué nos estamos refiriendo con la gobernanza y específicamente la gobernanza ambiental y su articulación también con un concepto bien interesante como es el de la gobernabilidad, sino ver cómo ese análisis teórico puede generar un impacto directo para transformar unas condiciones sociales, económicas, ¿sí?, de una comunidad en concreto como es el trabajo en territorio. Entonces nosotros iniciamos este proyecto, como decía anteriormente, desde el 2016. Es un proyecto que se plantea dentro de las convocatorias de investigación lideradas por la Vicerrectoría de Investigaciones, ¿sí?, donde empezamos a realizar un primer diagnóstico, ¿no? Y partimos de ese planteamiento teórico de qué estábamos entendiendo por gobernanza, ¿sí? ¿A qué nos referíamos con gobernanza? ¿Cuáles eran los tipos de gobernanza? Y nos decidimos por la gobernanza ambiental, sobre todo por la importancia que tiene hablar de la Amazonía colombiana, caso concreto el departamento del Amazonas. Entonces, ¿cómo ese ejercicio de gobernanza indudablemente tiene que ir acompañado de un ejercicio de gobernabilidad, donde el Estado a través de sus instituciones tiene que tener la capacidad de dar respuesta a las demandas de las comunidades? Entonces, hicimos un primer ejercicio de identificación de los principales actores que habían en el territorio, tanto desde actores estatales y no estatales, y en ese ejercicio entramos a profundizar en una segunda fase, ¿sí?, hacia el 2017-2018, cómo se articulaba específicamente ese ejercicio a través de la participación directa de las comunidades indígenas y en este caso la comunidad del resguardo Ticoya, un resguardo integrado por 3 etnias, como vamos a ver más adelante, en donde hay una estructura establecida y amparada por la Constitución Política Colombiana, la Constitución de 1991, y que tienen una perspectiva y una dimensión de lo ambiental muy particular que permite también comprender las realidades sociales, económicas y políticas de la región. Entonces empezamos con un enfoque territorial, entender cuál era la importancia del territorio amazónico. No se nos puede olvidar, la Amazonía, el departamento del Amazonas representa más del 50% del territorio nacional, es el municipio más grande, es el departamento más grande de Colombia, ¿sí?, con 2 municipios, tiene un enfoque diferencial. Casi que más de la mitad de su población es indígena, un 55-57%, la cual se encuentra ubicada y resguardada bajo de una figura que son los resguardos indígenas, representando casi que el 87% del control del departamento, ¿sí? Y además de eso, muy articulado el ejercicio de la gobernanza con la visión que se tiene desde el gobierno nacional en referencia hacia la visión de la Amazonía, ¿sí?, planteando una serie de instrumentos, que por eso decimos que ahí vemos esa articulación entre gobernabilidad y gobernanza, que buscan establecer y garantizar los derechos de las comunidades en decidir cómo van a manejar su territorio, cómo se concibe su territorio, cuáles son los instrumentos que tienen para poder concebir y definir su territorio, y cómo esto pues responde también a una agenda internacional que indudablemente determinan los compromisos que tiene Colombia, el Estado colombiano en concreto, en referencia a la protección de estos territorios. Por eso cuando decía que esto es un proyecto que inició desde el 2017, que ha venido 2018, 2019, profundizando en ese diagnóstico,
nos encontramos ante el contexto de que el resguardo se encuentra ubicado en un complejo de humedales que ha sido declarado protegido a nivel internacional por un instrumento muy importante que es la Convención Ramsar. ¿Sí? Por eso también ese título de la Convención Ramsar como un instrumento que protege ese ecosistema y que lleva a que el Estado colombiano, a través de un ejercicio de gobernabilidad y de unas instituciones, pues garantice que la protección y conservación de dicho territorio esté en manos de las comunidades, en este caso concreto, pues de la comunidad del resguardo Ticoya. Entonces aterrizamos en ese ejercicio a partir de haber hecho todo ese diagnóstico, todo ese análisis teórico, pero también muy implementado, muy aterrizado a las realidades del territorio. Y pues partimos de pensar globalmente, ¿sí? En coherencia a lo que se hablaba esta mañana de la gobernanza global, para actuar localmente, para comprender entonces cómo las comunidades se pueden empoderar en la toma de decisiones y cómo esto genera en una serie de estrategias que deben de responder ante la realidad de la comunidad. Pues muchísimas gracias, profe. Importantísimo el tema, sobre todo porque, pues claro, tiene que ver con las implicaciones de la gobernanza y de la gobernabilidad a nivel local. Pues bueno, el caso de la Amazonía es fundamental también, podernos entender nosotros mismos, conocernos, y creo que este ejercicio de investigación social con una comunidad indígena, que sería la comunidad Ticoya, pues digamos que es parte de nuestro autoconocimiento y de nuestra identidad también como colombianos. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, dándole paso también a la profesora Sulamit, ¿cómo han abordado este tema de la gobernanza? Porque es un tema, como lo vimos esta mañana, complejo, que tiene muchas imbricaciones, porque pues digamos, está lo económico, está lo global, está lo social, está lo académico, etcétera, etcétera. Es decir, son muchos factores holísticos los que están interviniendo en el tema de la gobernanza. Entonces, sí quisiera preguntarle a usted, profesora Sulamit, cómo ustedes desde el proyecto de investigación han podido abordar este tema con la comunidad de Coya. Nomae, es como hola en ticuna, bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por la visibilidad de este proyecto, que es bastante importante como proyecto de vida, pero también como un tema profesional, académico, de investigación. Entonces, muchísimas gracias a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar por permitirnos llegar al territorio, que creo que es lo más importante en este momento, llegar a abordar temas que son muy académicos, pero que también tienen un impacto directo, como decía la profesora Ana Milena hace unos momentos. Pensamos en lo global, pero tenemos que aterrizarlo en lo local. Entonces, ¿cómo abordar este tema con la comunidad indígena? Ya lo había mencionado también la profesora Ana, son 3 etnias que conviven a lo largo del río Amazonas con sus afluentes, el río Loreto-Yacu, Amacayacu, en un contexto geográfico bastante complejo, hermoso, poroso, como decimos los internacionalistas, hablando en términos de esas fronteras tan dinámicas. Entonces, un contexto geográfico bastante complejo. Sin embargo, el abordaje lo hemos hecho, digamos, en diferentes perspectivas, tanto para dar respuesta a las cuestiones académicas investigativas, pero también para dar respuesta a los compromisos que ha tenido el Estado colombiano, ¿sí? Partiendo desde el ordenamiento jurídico nacional hasta los compromisos internacionales que ha adquirido este Estado. Entonces, en la primera parte, obviamente, necesitamos arraigarnos en los elementos teóricos conceptuales. Partimos de la gobernanza y encontramos durante el ejercicio que la comunidad efectivamente ya estaba haciendo unas pequeñas prácticas de gobernanza, obviamente, digamos, traducido al ejercicio propio de ellos, un gobierno propio con unas directrices propias, unas normativas y un entendimiento del territorio y de lo que estamos haciendo.
desde su cosmogonía, ¿sí? Desde los ticunas, los cocamas y los yaguas a través de esta gran asociación, que es la Asociación Ticoya, digamos, nacional. Entonces, partimos de esa conceptualización que ya la abordó la profesora Ana, recogemos todos los instrumentos jurídicos nacionales y en particular para el proyecto 2019 y 2020, pues estamos fundamentados en todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible. Digamos, esas son nuestras dos grandes categorías en ese instante, ¿sí? Pero también hay un elemento súper importante que hay que tener en cuenta. Trabajar con comunidad no es llegar a implementar o a llevar unos conocimientos adquiridos desde acá e imponerlos. Entonces, creo que el plus de la aplicación y la perdurabilidad del proyecto de investigación, estamos desde 2016 trabajando en territorio amazónico. Llevamos 4 años consecutivos trabajando fuertemente allá. Creo que el elemento que nos ha permitido abordar todos estos conceptos teóricos y conceptuales con la comunidad ha sido que nos hemos fundamentado en los principios de igualdad, de equidad, de respeto con la comunidad. Hemos generado una confianza supremamente importante y este es, sin lugar a dudas, nuestro sello distintivo como equipo de investigación. Nosotros vamos en las mismas condiciones que los miembros de la comunidad, ¿sí? Y eso nos ha permitido que la comunidad nos abra las puertas de su casa y poder participar en eventos de extremada importancia para ellos, como el Congreso WONE. Ya el compañero Alexander les profundizará un poco en relación a la importancia de la participación de una institución de educación superior como la Universidad Militar en un congreso, ¿sí? Indígena. Entonces, creo que esto ha sido lo más importante para nosotros como equipo de investigación. Y lo más importante de todo esto también ha sido la construcción de la identidad de la Universidad Militar en territorio, acercándose a las comunidades indígenas, que es supremamente importante también llegar y que te reconozcan la profe. Entonces, esto ha sido, como tú lo decías, una unión de muchos factores jurídicos, pero también, sobre todo, desde la ética, desde lo profesional y desde lo personal. Muchas gracias, profe. Yo quisiera que ahondáramos una cosita, profe Sulamit, al respecto, y es, usted acaba de mencionar que se acercan, digamos, en igualdad, en relaciones horizontales con la comunidad. Lo que quiere decir que en términos de investigación, pues digamos que uno se quita esas investiduras que tiene, como el académico, aquel que tiene un conocimiento, etcétera, y se relaciona de manera pues directa con la comunidad en la cual pues se lleva a cabo este proyecto. Y mi pregunta es doble, tiene dos caras. Por un lado es ética, ¿sí? En el sentido de cómo han llevado a cabo ese trabajo de quitarse la investidura académica y para tener la relación con la comunidad. Y por el otro lado es de gobernanza, porque la gobernanza también tiene un asunto ético, y es quitarse también esa investidura ética, esa investidura del gran investigador, es mostrar respeto, ¿cómo se diría? Legitimar justamente la gobernanza, raya gobernabilidad pues de la propia comunidad, y no imponer desde afuera una cosmología de entendimiento, más o menos. Si su merced pudiera ahondar digamos, en esas dos aristas, por favor.
Por supuesto que sí, y es bastante, digamos, atractivo. Sí, hay muchas historias que podríamos contar en relación a cómo ha sido deslastrarnos de toda esa academia y de todos estos elementos teóricos y conceptuales y llegar a territorio. Sí, una de las grandes críticas que conseguimos haciendo revisión documental, por lo general, es que las políticas públicas o las decisiones no están pensadas en función a lo que está ocurriendo en territorio. Y ocurre lo mismo con las teorías y los conceptos, ¿sí? Desde nuestros escritorios perfectamente pues podríamos cambiar el mundo en cuestión de 5 minutos, y más los internacionalistas que tenemos un montón de teorías y conceptos para dar explicación a lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, vemos que eso que en el libro se ve extremadamente espectacular y fácil de aplicar, pues tiene muchos factores para poder aplicar, ¿sí? Entonces, puede ser que una teoría no nos dé respuesta como inicialmente estábamos pensando, y esto también ha sido parte de la evolución del proceso de investigación en el Amazonas. Partimos de unos elementos conceptuales en 2016 y ya vamos tomando otra línea de investigación, porque la misma comunidad ha solicitado a la Universidad Militar que se enfoque en temas muy puntuales para solventar situaciones que están ocurriendo en territorio. Por eso llegamos específicamente a trabajar el turismo sostenible, porque inicialmente habíamos partido, ¿sí?, de todo lo que era seguridad ambiental, pensando en la triple frontera, en los fenómenos que se dan, la amenaza a la seguridad, también pensando en los temas ambientales, ¿sí? Y a raíz de ese desaprender, porque es importante, cuando uno trabaja con comunidad, tiene que desaprender para poder aprender cosas nuevas y escucharlos. El diálogo ha sido muy importante para poder establecer conceptos, para llegar a acuerdos con la misma comunidad. Entonces, nosotros digamos que intentamos traducir todo lo teórico a el lenguaje de la comunidad, y la comunidad nos alimenta. Entonces es una retroalimentación sin lugar a dudas en doble vía. Entonces no podríamos partir de que la comunidad no tiene ningún tipo de conocimiento, que en la comunidad no sabe nada de la Constitución. Creo que la mejor clase de derecho constitucional que he recibido acá en Colombia ha sido con un curaca en una maloca, que es una especie de choza. Me hizo todo un recorrido histórico de la Constitución y todos los elementos ambientales y los derechos que tienen las comunidades indígenas. Entonces, también es aprender de su visión, de cómo ellos están observando el mundo y cómo eso también lo relacionan con su cultura. Entonces, es muy, muy interesante, y como les digo, tenemos historias para contar de todo lo que hemos 4 años. Entonces... Bueno, pues muchísimas gracias, profe. Y yo creo que para ir avanzando e ir contextualizándonos cada vez más en este asunto de gobernanza ambiental en una comunidad indígena, es bueno que hablemos de la comunidad, hablemos por qué optaron ustedes desde su proyecto de investigación en trabajar con la comunidad Ticoya, por qué ustedes o qué características han visto también en dicha comunidad, y bueno, y pues para eso entonces yo quisiera extenderle la pregunta al profesor Alexander para que él nos introduzca en la comunidad. Muchas gracias, Carlos, y desde luego muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Desde luego, que más que celebrar este cumpleaños en la universidad en la cual también me formé, pero que hoy desde luego hago parte de este maravilloso grupo de investigación.
tiene que ver la escogencia de esta comunidad con tres aspectos fundamentalmente. Un primer aspecto que en relación con la facultad y también con el programa en el que nosotros estamos. Nosotros somos de Relaciones Internacionales y teniendo en cuenta en primera medida el hecho de que el departamento del Amazonas es el escenario de la triple frontera Colombia, Brasil y Perú, que es una frontera altamente dinámica, que es una frontera con unas dinámicas sociales, económicas, políticas, pero también con unas dinámicas en materia de impactos ambientales sumamente fuertes que en algunos casos, por ejemplo, preceden desde los años 70 en materia limítrofe que aún no se han resuelto algunos conflictos ambientales en este territorio. Tiene que ver también con identificar efectivamente en materia de impactos en la seguridad con la explotación maderera, de la explotación minera, con el tráfico de especies. Y ello, en primera medida, ¿da? nuestra connotación de internacionalista, pues desde luego nos motivó a pensar en esta. Bueno, continuamos y yo quisiera, profe Ana Milena, que su merced nos contara, digamos, qué actividades también han llevado a cabo en este proyecto para tener resultados de investigación. Quizá un poquito retomar lo que nos estaba diciendo el profesor Alexander hace un momento. Vale, sí, como estaba diciendo el profesor Alexander, por las mismas particularidades del territorio donde estamos trabajando, ¿sí? El ser triple frontera, también las particularidades del resguardo, que está integrado, como decíamos, por 3 etnias. Eso lleva indiscutiblemente a que nosotros nos planteemos en esa relación de confianza que se fue creando con la comunidad, con este resguardo específicamente, y por su situación actual de ser un sitio que está siendo amparado a través de un instrumento internacional como es la Convención Ramsar, pues entender cuáles eran las realidades y necesidades de la comunidad. Entonces, en ese proceso de construcción de ese diálogo y confianza, la comunidad se enfrenta específicamente a ser gestora, ¿sí?, de este sitio Ramsar a través de un ejercicio de gobernanza, específicamente de gobernanza ambiental. El profesor Alexandre ya se pudo volver a conectar. Entonces, en ese ejercicio de gobernanza, fuimos invitados a uno de los escenarios más importantes que tiene la comunidad, que es el Congreso Boni, ¿sí? Es su gran asamblea en donde se reúnen los líderes de las 22 comunidades que integran el resguardo. El resguardo tiene 22 comunidades distribuidas a lo largo, ¿sí?, del río Amazonas, una parte en Loreto Yaco y una parte a la entrada de lo que es el Parque Amacayaco. Entonces, no sé si el profesor Alexander quiere seguir. Ya, sí, qué pena con ustedes, se me cayó. En esa misma línea de lo internacional, desde luego, pudimos aproximarnos a instituciones no solamente en materia ambiental con la autoridad brasilera, también tuvimos interacción con las comunidades indígenas que habitan Brasil y que integran esa triple frontera. Y ahorita un poco más adelante vamos a mirar efectivamente la connotación de esas comunidades indígenas en el territorio. De igual forma, tuvimos una magnífica aceptación por parte de autoridades brasileras en lo que tiene que ver fundamentalmente con lo ambiental. Toda esta dinámica en materia de visión de internacionalistas es un primer elemento que nos motivó a participar en este territorio. Un segundo elemento tiene que ver con la designación, lo que está planteando la profesora Molina en el momento en que me cortó la comunicación, la designación del sitio Ramsar. Con las siguientes características. Es un complejo lacustre altamente diverso, es el único complejo lacustre de Colombia que está ubicado en el Amazonas. En Colombia tenemos 7 sitios designados Ramsar para la protección de las aves y en el Amazonas este es el más importante, el complejo lacustre Tarapoto, que tal como también lo expresaba la profesora Molina, pues contempla 22 lagos
y adicionalmente en su entorno existen 22 comunidades que integran este resguardo. Y tiene que ver asimismo con la forma como, a través de los ejercicios de gobernanza, las comunidades indígenas han logrado construir precisamente la confección del plan de manejo de este sitio Ramsar. Y aquí empieza a articularse toda una gran cantidad de actores del orden nacional, pero también del orden internacional, del sector público y del sector privado, pretendiendo por la conservación de este espacio vital para las comunidades indígenas, pero asimismo para las especies que circundan el territorio. Un poco más adelante también hablaremos entonces con la cantidad de instituciones que se han vinculado a esta convocatoria que hemos venido liderando en cabeza de la profesora Molina. A partir de allí viene un tercer elemento de esta misma pregunta, muchas gracias por plantearla, tiene que ver con la comunidad. Desde luego que todos los investigadores, todos los grupos de investigación tenemos técnicas de abordaje con comunidades. Nosotros, tal como lo expuso la profesora Molina, partimos de la investigación acción participativa. Es decir, partimos de que conocemos una parte, que tenemos una parte del saber, pero que también valoramos el saber de las comunidades. Valoramos el saber de las instituciones y valoramos el papel también y el saber de otros actores que se encuentran en el territorio. Y quizá fue la mejor forma de llegar a las comunidades. Quizá fue la mejor manera de percibir aceptación por parte de comunidades indígenas que, vale la pena decirlo, en ocasiones también han sido manoseadas, en ocasiones también han sido irrespetadas por la academia, y nosotros llegamos muy tranquilamente a pretender aprender y aportar nuestros saberes. Por eso hablamos de acompañamiento con la comunidad. Es decir, nosotros acompañamos el saber. Y vale la pena resaltar nuevamente a las profesoras que me antecedieron. Son ellos quienes han guiado la ruta de la investigación, que ha pasado ya por múltiples técnicas. Y quiero, disculpe si me extiendo de mucho, me van por favor cortando. Nosotros arrancamos precisamente con la investigación en el año 2016-17, identificando impactos de tala y minería en el territorio. Pero posteriormente entonces también abordamos la gobernanza y la seguridad ambiental en el territorio, ¿sí? Y entonces hablamos con los actores estatales y tuvimos la posibilidad de aproximarnos a la fuerza pública brasilera, a la fuerza pública colombiana nuestra, y tuvimos la posibilidad asimismo de intervenir con la Cancillería colombiana, con agentes diplomáticos internacionales de Brasil y del Perú, hasta lograr realmente aterrizar en un entorno ciudadano que nos permitiera decir, ciudadano y comunitario, en este caso las comunidades indígenas, poder decir, mire, es la ecología social el articulador de la buena gobernanza y la seguridad ambiental. Existen efectivamente elementos que han sido transformados en el territorio, pero quiérase o no, son las comunidades indígenas en esta parte del territorio las que más han conservado en los entornos ambientales. Son estas comunidades las que han garantizado efectivamente conservación de especies y demás. Es decir, nosotros, y creo que hablo por todo el grupo, los que estamos y los que estuvieron también con nosotros, nos enamoramos de esta comunidad. Y fueron ellos, tal como lo retomó la profesora Molina, quienes, y también es gratificante para este grupo contarlo en todas partes, decir que fueron las comunidades indígenas quienes nos invitaron al más hermosos eventos en toma de decisiones de participación que tienen las comunidades del resguardo Ticuna, Cocama y Yagua, al Congreso BON. Fueron ellos quienes nos dijeron, queremos que ustedes vengan a Universidad Militar Nueva Granada a contribuir en estos procesos. Son esos tres elementos los que considero de mayor importancia, por la cual tomamos la decisión de grupo y, reitero, nos enamoramos de esas comunidades. Nos enamoramos de ese paisaje, pero también de la vocación de conservación, de la vocación por el aprovechamiento, no la explotación, por el aprovechamiento del territorio amazónico que en este momento ellos tienen.
No, pues muchas gracias, profe. Sin duda, sus palabras lo que muestran es la importancia de este proyecto, de esta iniciativa de investigación también, importantísima en el sentido de que no se trata de, justamente como usted lo decía, de una explotación, sino de una construcción colaborativa pues, del territorio, de la identidad, etcétera. Y que la Universidad Militar Nueva Granada se encuentre allí, pues es un motivo de orgullo para nosotros. Al respecto, yo quería pedirle, yo sé que en este momento ustedes tienen unas imágenes que nos quisieran compartir y comentar justamente respecto digamos, a las particularidades propias de la comunidad. Así que quisiera pedirle, profesor, que nos comunicara a todos este tipo de material para conocer mejor. Muchas gracias. Muy amable por permitirnos un poco también comentarles qué ha hecho la Universidad Militar Nueva Granada en este territorio. En primera medida, como les decía, hemos logrado participar activamente desde la perspectiva que pueden tener las instituciones colombianas, pero también las instituciones brasileras e incluso algunas autoridades peruanas en relación con los impactos socioambientales que puedan existir en el territorio. No sé si ahí están viendo las imágenes. Sí, señor, las estamos viendo. Oh, perfecto. Ese es un primer elemento. Esto es una foto que me fascina. Es el Congreso UONE al que les digo que participan, en el que participan las 22 comunidades y que son las que autorizan los acompañamientos por parte de instituciones en el territorio. Es una magnífica muestra de la forma como nos recibieron estas comunidades. Entonces les decía que arrancamos desde la seguridad y la gobernanza ambiental y esto nos permitió también ir encontrando actores en el territorio, institucionales, no institucionales, de fuerza pública de los tres países, pero también identificar entonces los conflictos ambientales y también identificar en materia de seguridad del territorio qué estaba pasando y cómo nosotros podríamos interpretar como internacionalistas pues lo que sucede en esos territorios por demás alejados de las decisiones de las diversas capitales. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento, por otra parte, tiene que ver con que logramos entender qué estaba haciendo y qué están haciendo las autoridades ambientales en los territorios. Por nuestra parte, Corpo Amazonía, pero también por el Brasil, la institución encargada, y en el caso del Perú también, qué institución viene desarrollando acompañamiento en materia ambiental. Es importante entonces decir que los conflictos son muy similares. El tema de la tala, el tema de la minería, el tema propio de las visiones que tienen las instituciones ambientales y la visión que tiene el resguardo frente a cómo va a ser o cuál va a ser el aprovechamiento en el territorio de estos recursos, de los recursos fundamentalmente con los que cuenta la selva. Es importante también contarles que nosotros estuvimos participando activamente en interpretar cuáles son las relaciones de poder existentes entre las comunidades y las instituciones, ¿sí? Porque recordemos asimismo, tenemos unas acciones propias del resguardo como autoridad local, territorial, como eje central de gobierno de las comunidades indígenas y otras que tienen que ver con el entrelape, el poder que ejercen demás instituciones en el territorio amazónico. Vale decir, una función ejerce el resguardo, pero hay otra que se sobrepone, que es entonces la corporación autónoma, más la autoridad de la gobernación, más la autoridad del municipio. En ese caso, quisimos entender cuál ha sido ese accionar y cómo se interpretan y cómo se manejan esas relaciones por parte de los diversos actores.
Otra, esta imagen es una imagen que me gusta muchísimo, no sé si la estamos compartiendo, es la imagen en el costado peruano de un aserradero. Y era parte de la crítica que hacían las autoridades brasileñas en el sentido de que se tala o en Brasil y en Colombia y se lleva para allí para talar. Es una imagen que logramos capturar en un desplazamiento que hicimos por el territorio. Asimismo, quisimos profundizar en qué tipo de instituciones y organizaciones estaban participando en el territorio. Y reitero también la instrucción que hemos tenido por parte de la directora del equipo, en el sentido de que no somos los primeros en el Amazonas, de que no somos la única universidad en el Amazonas. Y entonces con eso también entender que hay muchas organizaciones sociales sin ánimo de lucro, hay muchas organizaciones internacionales, varias universidades que han desarrollado, algunas no han salido también, y otras siguen estando en el territorio desarrollando un trabajo muy importante en materia ambiental, en materia social, en materia etnográfica, pero también de trabajo con las comunidades. Y encontramos a gente, por ejemplo, de la WWF desarrollando un trabajo muy, muy interesante en el territorio, la gente de la UMACHA, algunas autoridades ambientales, el Instituto Sinchi, que ha sido quizá el mejor referente en materia científica del Amazonas, y logramos entender e interpretar un poco cómo todos estos actores se van vinculando activamente en perspectiva de desarrollo del territorio, pero desde el desarrollo que conciben las comunidades. Es como lo segundo que quería aproximar en ese sentido. Por otra parte, identificar que desde Bogotá se han construido unas políticas, se han trazado unas políticas o unas líneas políticas gruesas, pero que en ocasiones uno no las ve llegar al territorio. Por ejemplo, pudimos de la mano con el esfuerzo que desarrollamos todos llevar vivo, presente a esa comunidad indígena al Viceministerio de Turismo. Que una cosa es el turismo que estamos viendo en Bogotá y la carreta del etnoturismo, perdón, la visión del etnoturismo, la visión de el turismo de aventura, y otra cosa es las condiciones en que se puede desarrollar turismo por parte de las comunidades. También fue, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pesca, y logramos ese saber que decimos en el que llegamos todos, logramos identificar que los indígenas saben, incluso mucho más que los científicos en Bogotá, dónde están las especies de peces que le atrae al turismo de pesca, ese turismo especializado en pesca. Y adicionalmente, de la mano con los científicos, las comunidades indígenas nos dijeron sobre un mapa dónde salen determinadas especies de las cuales están interesadas las personas de pesca deportiva. Ese tipo de elementos, desde luego, nos llenaron de mucha alegría. Pudimos interactuar con Fontur. Fontur, decirle, mire, una cosa es lo que vemos en Bogotá del turismo, otra cosa es lo que usted puede encontrar allí. Y también miremos cómo articulamos y cómo potenciamos las habilidades propias en materia de turismo, del conocimiento del territorio que tienen las comunidades, y cómo podemos construir una alianza fuerte que nos permita aprender a todos, aprender que usted aporte y nosotros, comunidad, aportemos. Encontramos a la Fundación Patrimonio Natural, algunas organizaciones locales muy, muy fuertes, como Natutama, que tienen un conocimiento y un saber maravilloso del territorio. ¿Me decía algo? Sí, no, pues profesor, muchísimas gracias. Sin duda, estas ilustraciones nos ayudan a nosotros también a hacernos una imagen y una construcción de lo potente que hay en esta zona, y pues claramente ver el impacto social pues que tiene este proyecto de investigación de la Universidad Militar Nueva Granada en lo que tiene que ver con la governanza, y sobre todo también el trabajo colaborativo entre los investigadores nuestros y la comunidad ticoya, porque lo que estamos viendo en estas imágenes es justamente eso, cómo hay una, llamémoslo así, una apropiación y un desarrollo propio de la comunidad respecto
a su entorno, a su ambiente y a una, llamémoslo así, apropiación del gobierno de su territorio. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias. Y para continuar justamente con el conversatorio, yo quisiera preguntarle a la profesora Sulamit si por los productos de investigación que ustedes tienen, digamos que vinculados a este proyecto, que han ido también obteniendo a lo largo de estos años y bueno, y cómo ha sido ese proceso de construcción de productos, además que tienen que ser unos productos, me imagino yo, no necesariamente académicos, rigurosos, que también los hay, seguro, pero también hay otro tipo de productos. Entonces yo quisiera preguntarle a la profesora Sulamit al respecto. Por supuesto que sí, digamos, como es tan amplio y tan enriquecedor trabajar con comunidad, los productos no pueden quedarse solo pensados en los términos sí, institucionales, cuestiones académicas, como los que nos dicta el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que obviamente pues, va a regular todo lo que tiene que ver con esa función sustantiva de la universidad, que es la investigación. Entonces, en primera instancia, nuestros productos, obviamente, como universidad, tienen que responder a estos lineamientos institucionales. A través de la generación de nuevos conocimientos, tenemos pues artículos académicos en revistas indexadas, capítulos de libro, iniciamos con capítulos de libro, ya estamos en una producción editorial solo el proyecto de investigación, que es un avance y un orgullo para este grupo de investigación. Ya la profe Ana les contará un poquito más sobre este tema. En cuanto a apropiación social, digamos, ya hablando en términos ¿sí? de lo que nos dicta la institución, en términos de apropiación social del conocimiento, pues ponencias, hemos participado en ponencias en Colombia, en España, en Argentina, en Brasil, ¿sí? Socializando pues todos estos elementos que hemos podido recoger y construir académicamente hablando. Otro de los productos ha sido en la formación de recursos humanos. Ha sido muy, muy, muy importante y bastante enriquecedor el trabajo que hemos realizado con estudiantes de nuestro programa, a través de trabajos de grado, a través de las figuras de joven investigador, egresados nuestros trabajando directamente con el proyecto. Y para muestra un botón tenemos acá a Alexander, que empezó como auxiliar de investigación y ha ido evolucionando en la medida pues que ha ido evolucionando también el proyecto de investigación. Hemos trabajado en proyectos de iniciación científica y aquí tengo que resaltar el trabajo de dos estudiantes que han estado hombro a hombro con nosotros en territorio. María Fernanda Castillo, que está próxima a graduarse a través de un proyecto de iniciación científica estudiando un poco el papel de las mujeres en una de las comunidades allá en el Amazonas, en territorio. El trabajo también a través de este proyecto de iniciación científica de Sara Forero, que nos estuvo acompañando en el proceso de formación ¿sí? que hicimos el año pasado. Y con esto es también necesario mencionar que a través de esa participación de ella se logró construir un manual para proyectos de cooperación, un manual entendido desde la comunidad, ¿sí? Entonces fue un trabajo muy bonito traducir todo esto del marco lógico, cómo se hace un objetivo, para qué necesitamos estos proyectos, en fin, traducirlo a una actividad que hacen propiamente las comunidades indígenas, que es trabajar en la chagra, es decir, trabajar en lo que llamaríamos aquí en su finca, en su terreno. Entonces, cómo eso se lleva a un marco más académico para poder participar en convocatorias en proyectos de cooperación. Entonces, súper importante esto. También tenemos a nuestras semillitas trabajando, los del semillero Pireo acompañándonos, de hecho están conectados, los saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos.
trabajando en temas de investigación que van a sumar obviamente a la producción académica. En otra perspectiva, que es ese impacto que nos pide también la universidad, pero que se traduce, digamos, en términos de relaciones con otras instituciones. Entonces, hemos logrado el acompañamiento de la Universidad Militar, la articulación con instituciones del orden nacional e internacional, ¿sí? Llevar al Viceministerio del Turismo a que les hable a las comunidades indígenas de toda la reglamentación turística ha sido un éxito inigualable. O sea, no saben el orgullo que sentimos de poder haber logrado eso a través de la universidad. Articularnos también para poder participar en lo que fue la feria de la NATO, primera vez la Universidad Militar junto con la comunidad participando en la feria de turismo que se dio en febrero de este año, ¿sí? Un poco pues divulgando algunas de las cosas que habíamos hecho con la comunidad, con esta estrategia, la identificación de atractivos turísticos que nacieron de la comunidad y son para la comunidad y obviamente pues esperamos próximamente sean abiertos al público, pues es un gran reto que tenemos como universidad, pero también, insisto, con un compromiso personal poder llevar estos proyectos, estas iniciativas turísticas que se materialicen. Y otra de las, bueno, toda la participación con el CINCHI, el Instituto Humboldt, ahorita estamos trabajando con la Universidad de Carabobo de Venezuela, estamos trabajando con el Instituto Herman del Reino Unido, entonces hemos logrado una mancomunidad de instituciones, una gran red trabajando en torno al turismo sostenible, trabajando en torno a esta comunidad. Y ya para finalizar, ha sido también súper importante que quizás no está como a simple vista el impacto que este proyecto puede tener en los compromisos del Estado colombiano frente a organismos internacionales como las Naciones Unidas, frente a la Convención Ramsar, que es importante, el Estado colombiano tiene que mostrar qué está haciendo o qué ha hecho, ¿sí? Para que este primer sitio amazónico se mantenga con las características ecológicas que debería mantenerse. La Universidad Militar, a través de este pequeño y humilde proyecto, está colaborando con eso. Entonces, los productos van más allá de lo que pudiéramos ver a simple vista. Y además, también pues nos articulamos con esta gran agenda internacional que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, este punto es supremamente importante también. No, pues estupendo, profe. Muchísimas gracias por compartirnos todos los resultados de este proyecto de investigación, que sin duda lo que muestran es el impacto social, académico, ambiental que desde la Universidad Militar Nueva Granada pues se está ofreciendo para mantener, digamos, intacto o salvaguardar, mejor dicho, el territorio de la comunidad Ticoya. Para ir terminando, entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo, cuando empezamos a hablar y nos emocionamos preciso es el momento en el que más pues, se pasa el tiempo rápido. Entonces yo quisiera preguntarle a la investigadora principal, a la profesora Ana Milena Molina, sobre los resultados de investigación en términos de producción editorial. Yo lo digo porque, digamos, dirijo la editorial de la universidad desde la Vicerrectoría de Investigaciones y hay distintos libros en producción editorial. Yo quisiera que nos contara un poquito sobre esos libros que se vinculan a la colección de estudios de relaciones internacionales y estudios políticos, que ya tiene una publicación, el libro Cooperación Internacional en América Latina en clave de paz y desarrollo, del que hablaremos en un momento, a las 5 de la tarde. Entonces yo quisiera que nos contara usted, profesora Ana Milena, sobre esos 3 libros, si no estoy mal, que se vincularían a esta colección y pues que provienen de esta investigación, como para ir cerrando nuestra charla. Vale, gracias. Sí, pues como se han podido dar cuenta, esto ha sido un viaje, sí, de construcción en investigación
de construcción teórica, pero sobre todo también una experiencia personal para todos los miembros del equipo, ¿sí? Que estamos aquí presentes y los que en determinado momento estuvieron. Y dentro de ese viaje, uno de los resultados más interesantes fue el plantear la elaboración de un libro que nosotros nos comprometimos como parte de nuestros productos, ¿sí? Para presentar en la convocatoria de esta propuesta, que es donde se presentó esta propuesta, y de ese libro que lo enfocamos en el tema de la gobernanza, ¿sí? De la gobernanza ambiental y la seguridad ambiental. Tuvimos el agrado de, al lanzar la convocatoria, tener una amplia recepción por diferentes instituciones, tanto universidades públicas como privadas. Logramos también alianzas en referencia a una red de investigadores que se ha venido construyendo, ¿sí? Muy vinculados, muy interesados en el tema de la gobernanza, no solamente desde la perspectiva teórica, sino desde ese elemento esencial que es las experiencias territoriales. Entonces empezamos planteando un libro que se nos convirtió en 3, ¿sí? Y que esos 3 libros, que uno va enfocado en la parte conceptual y teórica de la gobernanza ambiental, otro al concepto de seguridad ambiental, como decía la profesora Zulami, que fue un concepto bien interesante que también abordamos a lo largo del desarrollo de esta investigación, y otro muy enfocado a las experiencias territoriales, porque pues volvemos, nosotros no estamos descubriendo que el agua moja, sino que sencillamente estamos profundizando y estamos entendiendo un contexto social, político y económico de nuestro país, que es el trabajo con la comunidad y sobre todo con aquellas comunidades que están ubicadas en zonas estratégicas, ¿sí? Por su contexto natural. Entonces, el libro logró una gran aceptación, una convocatoria con universidades, viendo que a nivel regional, sí. Tenemos la participación de la Universidad del Magdalena, la participación de la Universidad del Cesar, que son universidades públicas, tenemos participación de universidades privadas como la Universidad de La Salle, ¿sí? Del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, esta convocatoria de esos libros permitió entender que el tema de gobernanza es un tema fundamental en la agenda tanto nacional como internacional. Entonces, estos autores desde su perspectiva teórica, desde sus investigaciones teóricas, pero también desde sus experiencias territoriales, desde un abordaje también de política pública, como decía la profesora Solami al inicio, entender pues que la política pública tiene que responder, eso es parte del ejercicio de la gobernabilidad, tiene que responder a esas realidades. Entonces, la participación de la comunidad a través de sus experiencias, desde diferentes comunidades, no solamente indígenas, porque también tenemos en los libros tenemos experiencias también con otro tipo de comunidades, como por ejemplo las campesinas, ¿sí? En regiones de los llanos, en el Baupés, ¿sí? En la zona de la región cafetera, que tienen elementos comunes, y es el ejercicio de la gobernanza, del empoderamiento de las comunidades en referencia a cómo decidir y definir su territorio, pues lleva a que presentemos estos 3 libros que han tenido un proceso excelente de acompañamiento por la editorial, sea el espacio para agradecerlo, ¿sí? En donde también todos nosotros hemos aprendido, porque uno cuando inicia con la idea de un libro, de pronto tiene una idea muy etérea de cómo es construir un libro, las implicaciones de calidad que requiere el libro, y el compromiso de todos estos autores en el proceso de seguir construyendo país, desde no solamente el análisis teórico, sino de la consolidación de esas experiencias territoriales. Entonces, esperamos estar presentando a finales del año, principios del otro, este resultado, este esfuerzo, que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el acompañamiento de estos autores que son amigos, que son parte de una red de investigación que busca consolidarse, y indiscutiblemente de la universidad, que pues volvemos a agradecer por darnos estos espacios a nosotros los profesores, y de la comunidad del resguardo, que pues sin ellos no sería posible llevar a cabo. Profe, pues creo que de parte de la universidad, pues estamos totalmente agradecidos por el trabajo llevado a cabo con la comunidad, claramente por dejar en alto la Universidad Militar Nueva Granada, llevando digamos el compromiso neogranadino hasta el Amazonas, y pues por todos los resultados de investigación, digamos que formal y no formal, en lo que tiene que ver también con la formación personal y académica de los investigadores y de los miembros de la comunidad. Entonces, pues agradecer
agradecerles, también agradecerles a todos por la participación en este pequeño evento enmarcado en el 38º aniversario de la universidad, y pues que sea un motivo también para celebrar por la universidad este tipo de iniciativas apoyadas por la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, esperamos también pronto tener la publicación de los libros que nos cuenta y seguir teniendo noticias de los avances de la investigación que ustedes están llevando a cabo acerca de gobernanza ambiental y pues también gobernabilidad en esta comunidad indígena en el Amazonas. Así que, profesora Ana Milena como investigadora principal, profesora Sulamit como co-investigadora y profesor Alexander como personal vinculado a este proyecto de investigación, les agradezco de parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y también de la universidad su participación en este evento de conmemoración del cumpleaños de la universidad. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir conectada con la agenda conmemorativa de la universidad y no olviden estar conectados en lo que sigue del día y en el gran evento que tendremos mañana acerca de gobernanza global y gobierno globalista. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues seguimos conectados. Muchas gracias.